y llamarlo el domingo del mensajero. El mensajero es el que anuncia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. En el Antiguo Testamento se anuncia en el futuro alguien que vendrá y vendrá a hablar en nombre de Dios. O sea, el mensajero vendrá a renovar la justicia en el mundo, pero en nombre de Dios poderoso. O sea, ya en el Antiguo Testamento hay una conexión entre el mensajero y el que lo envía, que es el Dios Santísimo, por el cual ese mensajero tendrá que predicar la justicia, la santidad, el amor a ese Dios. Y eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura. Pero el Evangelio concretiza más todavía. En el Nuevo Testamento ya hay un mensajero, y ese mensajero es Juan el Bautista. Y ahora con las palabras del mismo Juan se declara que él no es el Mesías, sino que es mensajero del Mesías. Y él viene a predicar la penitencia, a exhortarnos, a concentrar nuestro espíritu en la palabra del Señor, en la promesa de Dios, para preparar este espíritu a la venida de Cristo. Y es interesante cómo él define ese hombre que va a venir. No solamente cita el profeta, que ya hemos leído la primera lectura. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento. Y ese es el primer tema que nos toca tocar hoy, revisar un poco nuestra conducta y arrepentirnos de algo que no ha sido conforme con la predicación, con los mandamientos del Señor. Cuando uno busca en su vida, siempre encuentra que no ha cumplido con la caridad, que no ha cumplido con la justicia, que ha abandonado la relación con Dios, no ha tenido esa devoción, esa entrega a Dios, esa fe verdadera, no ha profesado la fe delante de los hombres para que ellos también logren creer. Todas estas son fallas, son faltas, son carencias de nuestra conducta delante del Señor. Y de eso nos podemos arrepentir. Pero si además de eso hemos faltado contra otros mandamientos, como la agresión al prójimo, la falta de caridad, la falta de justicia en nuestra actividad, también el odio a veces que se suscita en nuestra alma en contra de otras personas, la falta de caridad que nos une, todo esto está en nuestra conciencia y sí podemos pedir perdón a Dios. Como ven, en este periodo de silencio, de recogimiento, en que el alma se concentra delante de Dios, ve dentro de sí una serie de actos o de fallas que disgustan, van en contra de ese mensaje maravilloso del amor a Dios. Y de esto nos podemos arrepentir, igual como los que acudían a Juan el Bautista. O sea, el bautismo de San Juan era de arrepentimiento. Ahora tenemos la confesión, como esperamos el día cuarto domingo, hacer nuestro acto de confesión, nuestra liturgia de penitencia, presentando siempre nuestros papelitos con los pecados que hemos registrado, para que la confesión sea un acto colectivo de arrepentimiento. De hecho, el Bautista los ponía todos en el Jordán, los ponía juntos y les bautizaba para que ellos se arrepintieran. O sea que fuera un pueblo nuevo que surge del agua, bendecido por Dios por el arrepentimiento.
cambiar, de perdonar los pecados. Aquí tenemos, como en la misma palabra de Juan Bautista, dice: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante el cual no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de las sandalias. O sea, alguien que tiene el poder de Dios. San Juan Bautista tenía un encargo, una misión que Dios le había encargado. Entonces había una relación directa con Dios y él estaba ejecutando esa misión. Sin embargo, el que va a venir no es que solo tenga una misión, él es el poderoso. Porque no merezco ni siquiera de inclinarme para desatarle las correas. Es el verdadero Hijo de Dios. O sea, no es un mensajero ordinario, un mensajero humano. Es un mensajero humano y divino al mismo tiempo. Por eso que exalta la dignidad de este mensajero. Mensajero que era el que venía a anunciar y el que va a nacer en Belén. Así que estamos uniendo en la predicación del Bautista con la realidad de la encarnación. Ese mensajero es el que bajó del cielo, es decir, es el Hijo mismo de Dios que se va a encarnar en la Navidad. Por lo tanto, ahí hay una síntesis entre lo divino y lo humano. Lo divino es eterno, lo humano es temporal. Entonces, cuando esa eternidad de Cristo se unió a la humanidad de la Virgen María, aterrizó en nuestro medio, en nuestra humanidad, y ahora se ha hecho parte de esa humanidad. Sin embargo, no pierde el poder infinito que es Dios. Aquí San Juan Bautista reconoce detrás de la apariencia humana de Cristo la presencia divina de la segunda persona de la Trinidad, y por lo tanto le da esa dignidad tan grande por la cual él, encargado por el Padre, se siente pequeño, se siente nada frente a la humillación y el poder mismo de Cristo. Yo los he bautizado con agua. Aún con el agua viene el arrepentimiento, el gesto de humillación de los que se ponían en el agua del Jordán, invocaban el perdón de Dios. Ya es un gesto de rechazar el pecado, abandonar los pecados, cambiar vida, rechazar si algo ha sido nuestro, que ya no nos pertenezca, porque es como el agua que lava en el Jordán, el río bendecido por Dios, el río que limitaba la tierra prometida, tenía una significación divina, más importante que cualquier otro río del mundo. Era el río que Dios había puesto a disposición de Israel. Y en ese río, el arrepentimiento ya era un comienzo de una renovación del espíritu para poder decir a Dios: entrego a ti mi alma, confío en tu clemencia y te pido perdón de mis desviaciones, de mis faltas. Y todo el pueblo que entraba, como dice aquí, que venían de diferentes lugares de Judea y muchos habitantes de Jerusalén, que reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán, pero los bautizaba con agua. Y él mismo, a través de su palabra, escuchamos: yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él, como aparece aquí, un personaje nuevo, él del cual hemos hablado, el que viene después de mí, pero él es el verdadero mensajero, él es el que Dios ha enviado. Yo solo soy una voz que prepara esa nueva revelación, pero él es el auténtico. Él nos bautizará con el Espíritu Santo, es decir, con la tercera persona de la Trinidad. Ese bautismo siempre es bautismo con agua, porque el rito
del elemento material sigue repitiéndose a través de los siglos y Jesucristo adopta ese rito de lavado simbólico del agua y la purifica a través de la presencia del Espíritu, le da un poder y donde viene el Espíritu viene el perdón, viene el amor. Así que la presencia que anuncia el mensajero, que es Juan Bautista, es la presencia del Espíritu Santo en el sacramento del bautismo y a través de esa presencia viene la renovación verdadera, porque él pedía perdón y todo el mundo se humillaba en el agua, despojándose de lo material para estar como desnudo delante de Dios, como despojado de todos los pecados, de todas las malas acciones realizadas, para empezar una vida nueva. Y esto en el bautismo, que también es un lavado con el agua, pero ahí está la presencia del Espíritu. Y la renovación interior del agua es la transmisión del Espíritu a la criatura que se bautiza, la que nosotros hemos recibido, y si nosotros renovamos nuestro arrepentimiento, este mensajero que es Cristo tiene el poder constantemente de renovar nuestro perdón. Esa idea que nos presenta el Evangelio de hoy es realmente la síntesis del hombre que quiere preparar su espíritu a ese gran misterio de la encarnación. No podemos llegar al momento de la venida de Cristo a la tierra y tratar de penetrar en el misterio íntimo de Dios que ha enviado a su Hijo si no tenemos nosotros mismos esa actitud de arrepentimiento y de amor a Dios para prepararnos a conocer, penetrar el misterio. Esa preparación de penitencia que tratamos de realizar es una disposición del alma para que sea digna, o por lo menos que sea en disposición positiva de recibir la revelación de esta venida auténtica de Cristo en la carne a través del nacimiento de Belén. Unándonos a este mensaje del Bautista. Ahora todavía estamos en el mensajero. Ya en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, una voz clama: preparen el camino del Señor. En el desierto construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleva, que todo monte, colina se rebaje, que los torcidos se enderecen, lo escabroso se alivia. Es decir, se trata de un paisaje de desierto. No hay caminos, hay montes, hay desierto, piedras. Entonces, allanar el camino, abrir camino en el desierto, convertir el desierto en un vergel, en un lugar agradable de vida y de producción de obras buenas. Eso es lo que predica el Antiguo Testamento, con la esperanza de que este mensajero llegue, sube a lo alto del monte mensajero, de buena nueva para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. La idea es terminar con esa palabra alegre, porque la alegría viene por el don, por la gracia que Dios nos hace mandando este mensajero. En primer lugar, a Juan el Bautista, que nos prepara a través del arrepentimiento, de la concentración. Es el momento de echar mano a nuestra humildad, decir al Señor: no solo te pido perdón, sino voy a realizar obras de caridad, obras de penitencia, obras de oración,
para estar más unidos. O sea, aquí hay una transformación de mi vida delante de este anuncio del mensajero para que mi vida se haga digna del encuentro con el misterio de la encarnación. Pidámosle al Señor poder vivir ese momento, ese periodo del Adviento, todo ese mes que luego se va haciendo ceremonia a través de todas las demás misas y las posadas, la lectura que estamos realizando, todo eso concentra nuestra atención para que el anuncio que hemos recibido a través del Bautista y a través del Antiguo Testamento sea para nosotros una preparación inmediata de ver ese milagro de la encarnación con humildad, como la ofrenda más grande que Dios podía hacer a la humanidad, mandando a su Hijo para que nuestra fe, nuestra entrega espiritual cambie toda nuestra vida, la renueve, aumente los motivos de caridad, de bondad, de obra de misericordia, de obra de piedad, de obra de amor al prójimo, para que haciéndonos más dignos de esta revelación nos acercamos al verdadero misterio de la encarnación que nos une a Cristo y a través de Él a la gracia, al Padre que nos ha destinado a la vida. Alabado sea Jesucristo.